Tiene que ver con la economía de nuestro país y más específicamente esto lo vamos a hacer por supuesto con nuestros amigos de MF Economía y ya por eso tenemos también aquí presente a Alfredo Pereira. Bienvenido a Factor Clave. ¿Qué tal, Fiona? ¿Cómo estás? Una alegría poder estar nuevamente aquí. Y así, hoy queremos traer algunas perspectivas agrícolas, quizás bueno también para la audiencia, en cierta manera, recoger o repasar un poco lo que fue esta última campaña, el impacto que ha tenido en la economía, en la producción y al mismo tiempo, digamos, también ver bueno, cómo se está desempeñando el campo en estos momentos. O sea que fue, te comento, algo muy positivo. Estuvimos la semana pasada justamente con el doctor Ferreira recorriendo zonas de Alto Paraná, zonas de Itapúa y la verdad que a pesar de ese impacto tan fuerte, de esa campaña tan terrible que fue la zafra del verano, uno veía todos los campos llenos de cultivos. Creo que ahí se nota, digamos, la vocación del productor o ese optimismo o esa garra, podemos decir, que tiene el productor de creer, no obstante, digamos, los golpes que de repente te dan en una producción, en una aventura que es a cielo abierto, donde prácticamente es muy poco el control que uno tiene de variables, tanto como la temperatura o las precipitaciones. Si querés podemos avanzar en el primer... ahí está. Ahí ya estamos, los factores en la actividad agrícola. Y hablabas vos de factores que pueden ser controlables y otros que no podemos hacer absolutamente nada. O sea que tuvimos una charla muy buena, se llama Luis Renato Lucinchi, él es un agrometeorólogo y él en cierta manera nos presentó esto y también traigo algunos datos que él digamos, nos brindó en esa conferencia. Y él básicamente decía, claro, en la actividad agrícola vos tenés factores controlables, buenas prácticas agrícolas, que es el análisis del suelo, el control, digamos, de las defensas agrícolas, la fertilización o estrategia de repente de escalar tus cultivos en el tiempo, en las parcelas, etcétera. La genética en la compra de tus semillas, como hablábamos, la siembra escalonada o la cosecha escalonada en distintos periodos de tiempo. Pero hay otros factores que no son controlables, como hablábamos, a cielo abierto. Nosotros, Paraguay, por la producción que hacemos, no tenemos control sobre los precios internacionales de los granos y de los insumos. Que se vieron afectados en este caso por toda esta problemática, principalmente Ucrania-Rusia. ¿Empezó a aumentar a consecuencia de eso? Totalmente, y se veía venir una cosecha de oro, porque los precios estaban tan altos, uno veía como el agua en la boca en el productor, porque hace más de 8 años que no estaban en esos niveles los precios y bueno, pasó, digamos, lo que pasó, que vamos a ver después. Otras, evidentemente, son políticas públicas, situaciones macroeconómicas que pueden afectar. Cuando decimos políticas públicas en Argentina, están las retenciones, los derechos a exportación y bueno, el clima que un poco quiero traer a colación, lo que nos decía este agrometeorólogo. Si pasamos a la siguiente lámina, creo que esto es muy importante, la sequía fue muy fuerte, la sequía prácticamente achicharró los cultivos del verano y vemos que no fue solamente acá, también afectó el sur de Brasil, la parte norte de Argentina y vemos en gran medida la diferencia, ¿no? En Brasil les fue una excelente campaña de soja de 138 millones de toneladas. En 2020 y 2021, excelente campaña para los tres países, pero podemos ver la diferencia abismal que hay entre Brasil, Argentina y Paraguay. En producción, ¿verdad? Claro. Totalmente. Por eso, de hecho, bueno, Brasil es el primer productor mundial de soja. Le sigue, bueno, después Estados Unidos, pero Argentina es otro jugador muy importante. Y básicamente en el hemisferio sur son las dos, entre comillas, potencias, digamos, agrícolas. Pero mira, Fiona, la diferencia, ¿no? 14 millones de toneladas menos, en Argentina casi 4 y nosotros 6 millones de toneladas. Nosotros estamos hablando de una reducción casi más del 60% en la producción. Sí, en el caso de Argentina, ¿por qué la pérdida o la diferencia fue tan mínima en comparación a los otros países? Porque ellos tenían en el año 2020-2021, vemos ahí el número 45 en millones de toneladas y en 2021-2022 prácticamente 4 menos nada más. ¿Por qué la diferencia en comparación a Paraguay y Brasil que hicieron mejor que los otros países? Muy buena pregunta y básicamente se debe a las regiones. La región que Argentina en cierta manera comparte ese clima subtropical ha sido, digamos,
no ha sido tan grande. Después Argentina entra en otras regiones como las sierras de Córdoba, donde se cultiva mucha soja y tiene un clima distinto, un poco más al sur, climas más templados. Bueno, en gran medida Argentina no sufrió tanto. Brasil, toda la zona norte, tampoco fue impecable, digamos, lo que fue la producción, alcanzando niveles récord, pero el sur, la zona sur de Paraná, un poco al norte de Santa Catarina, fue también bastante calamitoso, digamos. Ahí se centró la pérdida entonces, sí, en esa zona. Y acá, Fiona, vemos lo que decimos un poco en las barras, a ver si nos ayuda. Vemos la producción del país en los últimos años, un promedio que ronda cerca de las 10 millones de toneladas. Y los rendimientos, estos que se ven en celeste, son los rendimientos de las toneladas por hectárea, o podríamos decir 2.800 kilos por hectárea, 3.000. Y mira acá, Fiona, 0,97. De casi 3.000 a esa cifra que es realmente demoledora. Y ahí se hablaba de que el punto de equilibrio, digamos, para la cosecha eran cerca de 1.800 kilos la hectárea. Y bueno, prácticamente hay estimaciones de que los agricultores perdieron cerca de 400 a 450 dólares por hectárea. Incluye aquellos que arriendan la tierra, digamos, a ellos les fue mucho peor. Y eso generó, digamos, un estrés financiero muy grande en ellos. Pero yendo un poco más al clima, en la siguiente lámina, esto es lo que nos traía Luis, y qué interesante, yo pienso, para la audiencia entender. Las lluvias en septiembre, que prácticamente están sobre el promedio, llueve 92 milímetros prácticamente, está muy bien, pero también está bien distribuido. Y eso hizo que el productor en septiembre siembre con mucha confianza, con mucha alegría. En octubre fue un régimen espectacular de muchas lluvias que superó ampliamente el promedio. Pero todo indicaba que todo iba a salir bien. Bueno, encima ya tenía los fertilizantes todavía no habían subido de precio, tampoco las defensas agrícolas, o sea, y los precios que se empezaron a disparar, bueno, era de oro. Y si vamos a la siguiente lámina, acá empiezan, digamos, los problemas y vemos en noviembre muy por debajo del promedio, que se les acerca también hasta octubre todo perfecto. Hasta octubre perfecto, acá ya muy bajo, y bueno, un poco escalonado. Y mira acá, Fiona, del 29 de noviembre, prácticamente casi un mes entero sin lluvia y muy por debajo, digamos. En diciembre también el promedio suele ser entre 95 y 97 milímetros, y eso prácticamente hizo que los cultivos pierdan calidad y pierdan en gran medida todo el potencial que tenían. O sea, en ese un mes se mató prácticamente toda la producción. Enero volvió a ser así, recién en febrero fue un poco más de alivio. Y si vemos la siguiente lámina, este mapa trae básicamente los colores oscuros son las olas de calor por encima. Mientras más oscuro es más por encima del promedio de las temperaturas que suelen ser de calor. Y vemos que al mismo tiempo en los meses de diciembre y enero, además del régimen escaso de precipitaciones, hubo un impacto muy fuerte en la ola de calor, y eso fue fulminante para la zafra del verano. Y en el siguiente... Todos los condimentos negativos que se centraron en un mismo mes y que fue prácticamente imposible de prever. Sí, tal cual. Como hablábamos de todos esos factores que no son controlables. Y acá, Fiona, para verlo más, y la audiencia, prácticamente se estima de que en este año, en gran medida las exportaciones, es decir, las divisas que van a ingresar por todo el complejo de soja, es decir, la exportación de soja, acá hablamos también de la harina de soja, el aceite, prácticamente haya 2.200, 2.500 millones menos de dólares que estén ingresando al país este año. Que por supuesto va a tener un impacto, pero grandísimo, 50% menos es casi. Que vamos a hablar después en un programa cómo esto puede afectar el tipo de cambio para el próximo semestre, que es una variable muy, muy importante, porque ejerce obviamente una presión alcista sobre el tipo de cambio. Y en el siguiente, mirando un poco para adelante, Fiona, esto trayendo justamente a este agrometeorólogo, que ahí los productores que están viendo, ellos le suelen seguir mucho también a Eduardo Sierra, que Capeco siempre publica también los pronósticos, son muy parecidos. Pero bueno, creo que lo que él trae es muy importante, mirando un poco lo que va a venir. La pregunta es, ¿hay un tercer año en la niña de este fenómeno climático que cuando nosotros vemos
que prácticamente la niña o el niño, ¿verdad? Son esos fenómenos climáticos donde el régimen de vientos al nivel del Ecuador hacen que cambien las temperaturas de los océanos, y un océano mucho más frío significa menos lluvias, menos precipitaciones para la zona continental, aguas más calientes, mayor régimen de lluvias de lo normal. Y cuando hay el niño es abundante lluvia, vemos el calor, es temperatura por sobre normal, sobre todo el Pacífico, que es el océano más grande, y eso es muchísima lluvia para lo que sería nuestra región oriental, incluso el Chaco. La niña al revés, es ondas de calor, digamos, entre China, Australia, y aguas más frías, digamos. Así que viendo un poco qué trajo este agrometeorólogo para octubre y noviembre, en la siguiente lámina. Esto sería justamente en octubre, con muy baja intensidad. El agua celeste significa justamente temperaturas por debajo del promedio, pero significa que la niña sigue estando. Eso quiere decir que podríamos tener todavía un tercer más año, meses sí, con la niña y más sequía. La niña no es sequía, pero sí es claro, un régimen menor parte, de sí, precipitaciones de lo normal. Y en noviembre, Fiona, empieza un poquito más intenso. Y si vamos a los meses siguientes, la lámina siguiente, vemos que en diciembre ya empieza a ser un poquito más intenso, y sobre todo que en el Atlántico también, digamos, tampoco hay aguas calientes que podrían compensar de un lado. Así que, y en enero sigue, digamos, una niña intensa. Entonces, básicamente hoy lo que hablan los agrometeorólogos es que sí, por lo que se ve, obviamente que esto hay que seguir monitoreando, la niña seguiría presente, y eso incluye un desafío más al productor, pero con la ventaja que ya sabe, ya le conoce bien al enemigo que va a entrar en el box. Totalmente. Y puede replantearse las estrategias que no le funcionaron en el periodo pasado. Y para cerrar, Fiona, el otro desafío más que se agrega es, la otra oportunidad es que en gran medida, como vos mencionabas, por la guerra, probablemente los precios sigan manteniéndose altos. En estos momentos Ucrania no ha podido cosechar, muchos de sus acopios han sido bombardeados, no sé si va a poder sembrar. Eso va a permitir obviamente que el maíz y el trigo sigan altos, la soja siempre va a estar también ahí. Pero básicamente los productores van a poder ubicar a un mejor precio nuestros productos. Totalmente. Y esa perspectiva se mantiene debido a que por más que la guerra termine quizá en 2 o 3 meses, se van a recuperar. La siembra ya no fue, la Claro. cosecha ya no fue, los acopios que fueron destruidos ya es imposible recuperar, y esa escasez relativa al mercado lo va a sentir. Por lo tanto, hay proyecciones de que los precios se mantengan. Y por último, el desafío sí grande que tenemos para los productores, en la última lámina que vemos como consultora, muy importante, es que prácticamente el precio de los fertilizantes y aquellos insumos se han triplicado. Y por último, la deuda que hoy tiene en gran medida agrícola en el sistema financiero subió cerca de 150 millones en el último reporte que tenía el Banco Central. Por lo tanto, la deuda también ha crecido debido a la mala zafra. No obstante, tenemos mucha perspectiva de que el maíz sea una cosecha récord, el maíz safriña ahora. Para el trigo también hay muy buenas perspectivas, pero obviamente eso no va a compensar en gran medida lo que ha sido la pérdida que ha tenido el productor con esta zafra. Entonces, viendo estos escenarios, lo que nosotros vemos es que el productor sí necesita, podemos decir, una estrategia bien fina, de tal medida que pueda, digamos, explotar con todos estos desafíos y oportunidades que también se vienen. Básicamente, entonces, Alfredo, podemos decir que estamos con un panorama dentro de todo optimista, pero a pesar de eso, bastante cautelosos estamos todos. Totalmente, totalmente, sobre todo porque vemos que, como mencionaba, yo creo que el productor sabe muy bien que a cielo abierto no controla, pero es un apasionado, digamos, del campo, y nosotros vemos y vamos a ir sintiendo a lo largo de este último semestre el impacto que tiene una mala cosecha o una mala zafra, digamos, para la economía de todo el país, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo, por traernos todas estas perspectivas ya en lo que al ámbito, más que nada, agrícola se refiere, las cosechas, las siembras también que vayamos a hacer, pero también esto que nos prometiste para un próximo programa, cómo va a afectar
que ingrese casi el 50% menos de divisas por esta sequía que tuvimos y las consecuencias por la baja cosecha en general. Totalmente, Fiona. Así vamos a preparar un buen material para la audiencia. Alfredo Pereira de MF Economía, quien ya nos traía este completo reporte para también ir midiendo ya qué nos espera para lo que queda de este año 2022. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos enseguida.